Buenas. Esta es nuestra primera clase de óptica geométrica y en esta clase vamos a hacer una descripción y un análisis fundamental del fenómeno de reflexión. Uno de los fenómenos principales que se analizan en óptica geométrica y que están relacionados con la propagación de la luz. Propagación a través de los medios sustanciales y en realidad se trata de la manifestación macroscópica de una serie de las interacciones entre la radiación electromagnética y constituyentes del medio a través del cual se propaga. Igual como en las ocasiones anteriores, para poder continuar con el tema sin dificultades es necesario conocimiento de algunos conceptos previos. Algunos que yo considero necesarios para poder entender y asimilar este tema, lo pueden ver en la pantalla. Se trata de algunos conceptos de física relacionados con movimiento ondulatorio, algunos conceptos de matemática y también algunos conceptos relacionados con los procesos que se realizan a nivel atómico y molecular, como por ejemplo excitación y relajación. Pues vamos a empezar dando una descripción de la propagación de la radiación electromagnética en el vacío. Va a ser una descripción muy corta porque en el vacío no hay ningún objeto con el cual la radiación puede interactuar, de modo que su propagación va a ser rectilínea y con una velocidad constante, que tiene valor aproximadamente en vacío y en aire, son muy parecidos. Entonces, un valor de 3 por 10 a la 8 metro en 3 segundos. Va a ser mucho más interesante observar y analizar la propagación en medios sustanciales y para hacerlo un pequeño recordatorio sobre el fenómeno de frentes de onda. Si se acuerdan, es un concepto definido en la clase anterior cuando estábamos hablando del sonido, otro ejemplo de movimiento ondulatorio. Y frentes de onda hemos definido como la superficie en la cual todos los puntos oscilan en fase, o sea, están simultáneamente en el mismo estado de movimiento, o sea, en el mismo momento alcanzan su máximo, pasan a través de cero o alcanzan su mínimo. En este slide pueden ver dos ejemplos de frente de onda. Una frente circular o esférica, si lo extrapolamos a 3D, producida por la emisión de radiación de una fuente puntual, y al lado pueden ver también el concepto de frentes de onda plana, cuando las frentes se representan como planos paralelos entre sí, con una distancia de separación que por definición es igual a la longitud de onda. También aquí pueden ver el concepto de rayos de onda que vamos a utilizar mucho en análisis que se realiza, perdón, en óptica geométrica. Se trata de las flechas o líneas orientadas que indican la dirección de propagación de la radiación. Entonces, en vez de dibujar e incluir todos los detalles relacionados con oscilación del campo electromagnético en dirección de su propagación, vamos a utilizar este modelo simple que representa un haz de radiación electromagnética o una onda electromagnética como una simple flecha. Bien, hablando de la transmisión o propagación de radiación electromagnética, que incluye, por supuesto, luz visible en medios sustanciales, si observamos esta transmisión a nivel atómico, pues nos vamos a dar cuenta que
al incidir sobre un átomo radiación electromagnética, este absorbe su energía, o sea, se excita para casi inmediatamente realizar una reemisión de la misma energía absorbida en proceso de relajación que se propaga hasta próximo constituyente, que absorbe, se relaja, va hasta próximo, se absorbe, se relaja, de modo que en este contexto nosotros podemos imaginar este proceso de transformación como una larga cadena de absorciones y relajaciones atómicas y moleculares. Este idea de transmisión, o sea, este nivel de análisis de transmisión no vamos a utilizar en óptica geométrica, como acabo de decirlo. Vamos a observar este proceso a su nivel macroscópico y este incluye fenómenos como reflexión, o refracción, absorción, atenuación, etcétera, etcétera. Un principio que describe esta cadena de los sucesos en transmisión de la radiación electromagnética estaba formulado mucho antes de nosotros saber tantos detalles sobre comportamiento e interacciones entre átomos y moléculas y radiación electromagnética. Se trata del principio de Huygens, formulado en año, si no me equivoco, 1678. Huygens fue un físico, astrónomo y matemático holandés en realidad, y formuló este principio que es una descripción geométrica del fenómeno de propagación de las ondas a través del espacio y nos permite explicar estos fenómenos macroscópicos de reflexión, refracción, incluso de difracción. Y el principio de Huygens establece lo que pueden observar en su representación gráfica aquí en el slide, pero básicamente dice lo siguiente. Cada punto de un frente de onda se puede considerar un foco de onda secundaria que se propagan en la misma dirección de la perturbación inicial. La velocidad de propagación y frecuencia de estas ondas secundarias es la misma que la onda que lo origina. La superficie tangente, o conocida como envolvente en este caso, a todas las ondas secundarias en un determinado instante es el siguiente frente de onda. Y es un principio que nos puede ayudar a visualizar entonces la propagación en términos de frente de onda, y en cierto momento lo vamos a utilizar para explicar y visualizar en una forma tal vez más detallada el fenómeno de reflexión y refracción. Unos detalles más sobre esta cadena que se realiza en procesos de transmisión de radiación electromagnética a través de medio sustancial, pues esta transmisión se puede realizar en diferentes formas. Una es dispersión elástica, cuando la energía absorbida y la energía reemitida son exactamente iguales. El método o resonante de dispersión elástica se da cuando la energía de fotones de radiación electromagnética coincide con los niveles energéticos disponibles para ocuparlo los electrones dentro del átomo molécula. Entonces los electrones van a absorber estos fotones, y el próximo paso, como acabamos de explicar, lo van a reemitir. Pero ¿qué pasa cuando la radiación transfiere la energía que no coincide con ninguno de estos niveles energéticos? Pues todavía la transmisión puede ser vía dispersión elástica, pero de forma no resonante. Cuando interactúan el campo electromagnético y la nube electrónica atómica que se pone a oscilar. Y en este contexto, los átomos lo podemos considerar como dipolos eléctricos que realizan una oscilación
un movimiento acelerado y como establecimos en una de las clases anteriores, esto es uno de los métodos básicos de emisión y de absorción de la radiación electromagnética. Por ejemplo, dispersión elástica es típica para luz visible y ultravioleta, que son posibles de inducir transiciones electrónicas de los electrones de valencia en átomos. También la radiación infrarroja provoca las oscilaciones de átomos dentro de la molécula y eso entonces impone como mecanismo de transmisión. Además de la dispersión elástica, el proceso de transmisión se puede realizar por dispersión inelástica o absorción disipativa de la energía electromagnética. Pues se trata del proceso cuando la partícula que está puesta, átomo-molécula, a oscilar, choca o interactúa con los constituyentes circundantes y en esta interacción le transfiere una parte de la energía inicialmente absorbida, de modo que lo que se transmite es un poquito menor de la energía radiante. La energía transmitida en estas colisiones, en estas interacciones, pues va a aumentar la energía interna del medio absorbente y eso se va a notar a nivel macroscópico como calentamiento, o sea, como aumento de la temperatura del material absorbente. Uno de los resultados de esta cadena de transmisión de la energía radiativa es debido a la inercia de las partículas y de estas interacciones, para decirlo así, es un retraso que va a experimentar la radiación en su propagación. La variable que utilizamos para cuantificar el efecto de transmisión sobre velocidad de propagación es el índice de refracción. El índice de refracción se define como rapidez de la luz en vacío entre rapidez de la luz en el medio. Este índice, su valor depende de la estructura del medio, de tipo del constituyente y de forma como interactuar. Y acorde a eso va a tener diferentes valores. Algunos valores para medio específico podemos ver en esta tablita. Y se puede observar ahí, por ejemplo, que el valor de índice en el aire es casi igual a 1. Es la consecuencia de casi igualdad de velocidad de luz en vacío en aire. Pero, por ejemplo, en algunos medios sólidos, como diamante, pueden ver que su valor llega hasta 2.4. Quiere decir que la velocidad disminuye casi 2.4 veces en el diamante, lo que se puede entender tomando en cuenta la estructura atómica específica de este material. El coeficiente o índice de refracción, como acabo de decirle, depende de estructura del medio sustancial y expresa lo que nosotros llamamos propiedades ópticas o densidad óptica del medio. A partir de su definición, a la fórmula que lo define, se concluye que valores de índice de refracción son mayores o igual, que 1 igual a 1 para vacío y para aire. También hay que observar un detalle en esta tabla de los valores de índice de refracción, y este es que los valores están dados para una longitud de onda específica
es la longitud de 589 nanómetros que se utiliza como referente, porque resulta que índice de refracción, además de estar en función de estructura del medio sustancial, depende de la longitud. Eso, como vamos a ver en continuación, va a dar lugar a un fenómeno muy interesante, de un fenómeno de dispersión cromática. Hay que tener en cuenta un efecto uh, relacionado también con la propiedad óptica del medio, y el efecto sigue siendo sobre la velocidad, pero cuando la luz pasa de un medio a otro, obviamente su velocidad cambia, su índice de refracción cambia de valor, y el resultado de eso va a ser el efecto sobre la longitud, que también va a cambiar. Hay que tener en cuenta que lo que se mantiene en este proceso de transmitirse de un medio a otro medio ópticamente diferente, lo que se mantiene constante es la frecuencia, que no depende de medios, sino depende exclusivamente del proceso o del mecanismo que produce oscilación en campo electromagnético, que es relacionado con la fuente o emisión de la radiación electromagnética. Bien, como acabo de decirle en esta clase de óptica geométrica, vamos a analizar dos fenómenos, son fenómenos de reflexión y de refracción. Y en alguna clase posterior vamos a poner más atención a fenómenos también interesantes, que son fenómenos de interferencia, difracción y polarización, algunos fenómenos que están relacionados con la naturaleza ondulatoria de la radiación electromagnética. Pues vámonos entonces al fenómeno de reflexión. Reflexión se produce en la frontera o interfase que separa dos medios de diferentes propiedades ópticas. Vuelvo y repito, ópticamente diferentes, lo que no significa obligatoriamente químicamente diferentes. Puede ser que la luz se propaga de una región de aire frío y entra en otra región de aire un poquito más caliente, y lo va a reconocer como medios diferentes, ya que sus propiedades ópticas van a cambiar un poquito. Pues bien, como sea, aquí puede ver el proceso de reflexión sobre una superficie reflectora o una interfase que separa dos medios, y la ley de reflexión tiene dos partes. La primera parte establece que la normal y los rayos incidentes y reflejados están en un mismo plano. La normal se refiere a la recta normal, que es perpendicular a la superficie de reflexión. La segunda parte de ley de reflexión establece igualdad entre los ángulos incidente y ángulo de reflexión. Y cuidado, fíjense a la simulación de reflexión donde se miden estos ángulos. Los ángulos se miden incidente entre rayo incidente y la normal, y de reflexión entre la normal y el rayo reflejado, por supuesto. El proceso de reflexión se puede realizar en dos formas, básicamente. Estas son reflexión especular y reflexión difusa. La reflexión especular se realiza cuando la superficie de reflexión es brillante o es lisa. Y como pueden ver en la figura, durante la reflexión especular se mantiene la relación incidente entre los rayos. Quiere decir que si los rayos incidentes son paralelos entre sí, después de reflejarse, se van a mantener paralelos. Esta relación se pierde en la reflexión difusa,
que es característica para superficie opaca o rugosa. Para que se realice reflexión de forma difusa, las irregularidades de la superficie tienen que ser de un tamaño que es mayor que la longitud de la onda incidente. Si son mucho menores, pues la luz no va a reconocer estas irregularidades y lo más probable es que se refleje de la forma especular. Tal vez la forma dominante de reflexión va a ser mixta, donde una parte se refleja de forma especular y otra de forma difusa. En este momento, una pequeña digresión y un recordatorio. O sea, ¿se acuerdan que en la clase anteriores establecimos que la reflexión en realidad es el mecanismo básico que nos permite ver los objetos que nos rodean? Los objetos en nuestro alrededor lo podemos ver también en su propia radiación, la radiación térmica, pero para que esta radiación térmica se realiza en parte visible del espectro electromagnético, los objetos tienen que estar en una temperatura muy alta, alrededor de 6000 Kelvin, y son muy pocos objetos en la vida cotidiana que podemos encontrar que cumplen con estas condiciones. Pues vamos a seguir con la reflexión, pero vamos a hablar en continuación de los espejos. Los espejos como los elementos o dispositivos ópticos que utilizan el fenómeno de reflexión para formación de las imágenes. Vamos a hablar de inicio de los espejos planos, el espejo más simple. Aquí pueden ver el proceso de reflexión, formación de imágenes en un espejo plano, en un diagrama, en una representación gráfica y una imagen real de imagen formada en un espejo plano. Para análisis del proceso de formación de imágenes en espejo plano se utilizan algunos parámetros o distancias características. La más básica son distancia entre objeto y espejo y distancia entre imagen y espejo, utilizando los símbolos P y Q para estas dos respectivamente. En caso del espejo plano, se cumple que P es igual al valor negativo de Q. El signo negativo viene a base de la regla que todo lo que está detrás del espejo hay que tomarlo con signo negativo. Pueden ver en imagen, esta imagen número 1, un análisis geométrico de la formación de imágenes en espejo plano, y pueden ver que en este caso la imagen es derecha, es del mismo tamaño como el objeto y está colocada en un espacio que en realidad no existe, en un espacio virtual que está detrás del espejo. Por eso se le suele decir imagen virtual. Cuando la imagen se forma frente del espejo, lo que en caso de plano no va a pasar, la imagen se llama imagen real. La imagen en este caso de espejo plano es en toda su característica igual como el objeto, excepto en una porque se produce una especie de transformación simétrica, o sea, intercambian la posición, el lado izquierdo y el derecho. En esta imagen, imagen número 1, donde se explica este análisis geométrico de la formación de las imágenes producidas en espejo plano, pueden ver que se utilizaron dos rayas. El uno que va desde el punto P hasta el punto R y se refleja con el mismo ángulo,
y el otro que va directamente al punto Q. Este es paralelo o perpendicular a la superficie del espejo y este se refleja en la misma dirección, pero en sentido contrario. Esta es la única situación cuando no hay cambio en la dirección de propagación entre rayo incidente y reflejado. Si es perpendicular, entonces ángulo de incidencia es cero y ángulo de reflexión 0 grado también, de modo que se confirma lo que acabamos de decir, o sea que no hay cambio en la dirección, se invierte el sentido no solamente. El objeto se encuentra, como pueden ver en el dibujo, dibujando la parte extendida de los rayos reflejados, extendiendo estos rayos a este espacio virtual. Y ahí donde se interceptan estos rayos se encuentra la imagen. En este caso estamos hablando de imagen del punto P, pero el objeto cualquier objeto se puede considerar como un punto de los puntos, entonces aplicar la misma lógica a todos los puntos y llegamos a entender entonces de dónde viene la imagen. Espejo plano y el proceso de reflexión sobre espejo plano tal vez un poco trivial, pero la situación va a cambiar un poquito cuando analicemos lo que pasa en espejos esféricos. En función del lado que se va a considerar, los espejos esféricos pueden ser cóncavo o, o convexo. Ya análisis del proceso de formación de imágenes y o reflexión en espejos esféricos requiere incluir algunas otras variables, además de las distancias P y Q. Aquí pueden ver en este dibujo todos los parámetros de relevancia para análisis de procesos de reflexión de espejos esféricos. Espejo esférico es parte de una esfera más grande y ahí hay que considerar el eje principal que pasa a través del centro de la curvatura y vértice del espejo. Hay que utilizar el radio de la curvatura, posición de centro de la curvatura, la abertura lineal que va de A a B, de un extremo a otro extremo, o la apertura angular que corresponde al ángulo que contiene, uh, que corresponde al espejo. Y en continuación vamos a ver cómo se utilizan estos parámetros, pero antes de eso hay que hacer una pequeña clasificación de los espejos esféricos según el resultado que producen sobre los rayos incidentes paralelos. En este contexto, los espejos se clasifican como convergentes o divergentes. En este dibujo pueden ver el resultado de reflexión en un espejo convergente y pueden observar que los rayos paralelos entre sí, paralelos al eje principal, después de reflejarse, todos pasan a través de un mismo punto y este punto determina punto focal o foco del espejo. Vamos a omitirlo, pero aplicando un poco de trigonometría y la ley de reflexión, se puede demostrar que este punto focal está en punto medio entre vértice y el centro, o sea que la distancia que determina, denominada distancia focal, es igual a la mitad del radio. En caso del espejo convergente, tanto radio como distancia focal se localizan frente del espejo y como acordamos antes con espejo plano, hay que asumir los valores positivos para estos dos parámetros.
El caso del espejo divergente podemos observar en la segunda figura y pueden ver que ahí los rayos paralelos después de reflejarse se van a dispersar, no se van a cruzar entre sí, pero resulta que si dibujamos la extensión de la parte reflejada, este espacio virtual que está detrás del espejo, vamos a encontrar una situación análoga a lo que pasó con el espejo convergente. Toda la extensión de la parte de los rayos reflejados se van a cruzar en un mismo punto y este punto determina la posición de punto focal o foco de un espejo divergente. Sigue válida la misma relación entre distancia focal y el radio, pero en este caso estas dos están localizadas en espacio virtual detrás del espejo y hay que considerarlo con los signos, con signos negativos. Análisis del proceso de reflexión en la formación de las imágenes en espejos convergentes o divergentes requiere uso de algo que llamamos rayos característicos. Básicamente se trata de tres rayos que son suficientes para encontrar la posición de imagen. En este caso se trata de punto imagen. Y pueden ver estos tres en este ejemplo de un espejo convergente. El rayo número uno es paralelo al eje principal y después de reflejarse pasa a través del punto focal. El rayo número dos pasa a través del foco y después de reflejarse se refleja paralelamente al eje central y el rayo número 3 pasa a través del centro y mire, se refleja en la misma dirección. Este número 3 es un poco especial, él se propaga a lo largo del radio, el radio es perpendicular a la superficie, de modo que hay ángulo de incidencia cero y por tanto la parte reflejada va en la dirección contraria. Ahí pueden ver también en la imagen que estos tres rayos se interceptan en un mismo punto y ahí está la imagen. En este caso, la imagen es real, invertida respecto al objeto y en su tamaño es más pequeña. Pueden ver también lo mismo, pero aplicado a un espejo divergente. En este caso se utiliza la misma lógica de los rayos característicos, pero en este caso específico que podemos ver en la figura, estos rayos, la parte reflejada, los rayos reflejados no se van a interceptar entre sí y en este caso hay que buscar imagen en espacio virtual y ya sabemos cómo se hace eso, extendiendo los rayos reflejados a este espacio y ahí donde se cruzan podemos ubicar la imagen. En este caso la imagen es derecha, es virtual, igual como el caso anterior, es de un tamaño menor. La lógica de rayos se mantiene igual en una variedad de los casos que se pueden presentar y cambia de caso a caso, pero siempre alguno de estos dos de estos tres rayos funcionan y resultan suficientes para localización de la imagen. Hay algunas situaciones donde alguno de estos rayos es incómodo e imposible de utilizar, eso está en función de la posición del objeto respecto al espejo y de sus propiedades, pero no hay situación donde una combinación de dos de estos tres no va a funcionar. Vamos a ver en continuación un ejemplo de cómo se utilizan estos rayos para localización de la imagen. Es un objeto que está localizado detrás del centro. Se utilizaron dos rayos y pueden ver que su imagen es real, menor de tamaño e invertida.
Voy a acercar un poco el objeto, lo voy a colocar exactamente en centro para que ustedes vean cómo posición y características de la imagen van a cambiar. La imagen sigue siendo real, invertida, pero esta vez del mismo tamaño como el objeto. El trabajo con rayos característico requiere un utensilio especial para dibujar y un poco de talento para dibujar. Para la persona que no tiene este talento, todavía no está todo perdido porque hay otra forma, otro enfoque que nos permite analizar la reflexión sobre los espejos y formación de las imágenes que no requiere rayos característicos. Se trata del análisis cuantitativo del proceso y este análisis cuantitativo nos va a llevar a definir dos relaciones. La primera, más simple, es una relación entre aumento y distancia PQ. Aumento se define como el tamaño de la imagen entre tamaño del objeto y vamos a analizar entonces, vamos a buscar esta relación para aumento a partir de la figura que pueden ver en este slide. Si observamos el triángulo, yo diría del color crema, el que está aquí, se puede expresar el tangente de ángulo θ como h entre p, o sea, lado opuesto entre lado adyacente, y la misma función de θ utilizando el ángulo amarillo se puede expresar como negativo h' entre q. Lo estamos utilizando para integrar la distancia P y Q y en esta segunda ecuación utilizamos el signo negativo porque la imagen está invertida. Ahora, si igualamos estas dos relaciones, pues fácilmente vamos a demostrar que el aumento igual a negativo Q entre P, siendo, vuelvo repito, Q y P la distancia imagen, espejo y objeto espejo respectivamente. A partir de la definición de aumento H' entre H, se puede razonar en la siguiente forma. Si M es igual a 1, objeto e imagen son del mismo tamaño. Si M es mayor que 1, entonces hubo un aumento y la imagen va a ser más grande. Y si M es menor que 1, entonces la imagen es menor que el objeto. También el signo de aumento puede cambiar, puede ser positivo o negativo. Si es positivo, eso quiere decir que los dos, tanto objeto como imagen, son de la misma posición. Y si es negativo, quiere decir que la imagen está en una posición invertida respecto al objeto. La segunda relación que vamos a concluir a partir de análisis geométrico de esta imagen es un poquito más complicada. Se trata de la ecuación de espejo que relaciona las distancias P y Q con la distancia focal. También si empezamos con el triángulo crema, pero ahora expresando el tangente del ángulo alfa, utilizando la distancia correspondiente, utilizando ahora el triángulo azul, que es este pequeñito aquí, que pueden ver donde también figura el ángulo alfa, expresando la misma función. Ya saben que el próximo paso vamos a igualar los dos tangentes. Reordenamos un poquito lo que acabamos de encontrar. Se encuentra esta ecuación. Seguimos reordenando un poquito, sabiendo que la distancia focal es la mitad del radio y dividiendo esta última expresión entre P y entre Q, el segundo factor,
se va a encontrar finalmente esta ecuación denominada ecuación del espejo. Ahí está. Establece que inverso de la distancia focal es igual a suma de lo inverso de las distancias P y Q. Aquí pueden ver un pequeño resumen de las dos relaciones que son base de análisis cuantitativo, analítico de proceso de formación de imagen en el espejo y también una tablita sobre convenio de los signos que hay que tener en cuenta al aplicar la fórmula y también cuando se interpretan los resultados. Pueden ver que, como acordamos, si algo está frente positivo, si está atrás es negativo, y para imagen derecha y invertida hay que utilizar positivo y negativo, así como está definido en en la tabla. En la continuación, vamos a ver un ejemplo y cómo se aplican estas relaciones y cómo se interpretan los resultados. El ejemplo establece o pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la posición y la naturaleza de la imagen de un objeto que se encuentra a 15 centímetros del vértice de un espejo cóncavo de radio de 20 centímetros? Cuando nos piden la posición de la imagen, obviamente nos piden el valor de la Q y cuando nos piden discutir la naturaleza, nos piden determinar si la imagen es derecha, real, virtual, invertida y detalles parecidos. Uh, el espejo es cóncavo, quiere decir que los signos de distancia focal y del radio van a ser positivos. El radio está dado y por tanto la distancia focal, que en este caso va a ser igual a la mitad, o sea, a 10 centímetros. Pues vamos a ver la solución de esta pregunta. Yo lo hice de esta manera, parto de la ecuación del espejo, la despejo para distancia Q. Después de despejar para la distancia Q, voy sustituyendo los datos que están dados. Luego repito la distancia focal a partir del radio, se concluye que igual a 10 centímetros y P está dado de forma directa en el problema, son 15 centímetros. De modo que acabamos de encontrar que el valor de Q es 30 centímetros. 30 centímetros positivo quiere decir que la imagen se va a colocar frente del espejo, que va a ser una imagen real. En continuación buscamos el aumento. Sustituyendo los valores se encuentra que el valor de aumento es negativo 2, lo que quiere decir que la imagen es 2 veces mayor que el objeto y que está en la posición invertida. Un análisis con rayos característicos confirma más o menos nuestro resultado. No salió exactamente con precisión como indican los datos, pero creo que se entiende la idea. Vamos a ver otro ejemplo. Pero de un objeto que está a 4 centímetros del vértice de un espejo cóncavo del mismo radio. El análisis o solución matemática es igual, es la misma fórmula, mismo despeje. Por supuesto, aquí los valores van a ser diferentes. Y el dibujo va a confirmar nuestros resultados. En este caso pueden ver que Q es negativo 6,7 centímetros, quiere decir que la imagen está detrás del espejo en esta posición específica. Y el valor de M de 1,67 indica que
es derecho y casi 2 veces más grande que el objeto. Ya para finalizar esta presentación, cabe decir que los espejos ah, pueden presentar diferentes imperfecciones y problemas que afectan la nitidez de la imagen. Y estos defectos se denominan aberraciones. Son varias, pero en este momento voy a mencionar solamente la aberración esférica. Su resultado pueden ver a la imagen, en la imagen a la pantalla. Se trata de aparición de diferentes focos, principalmente producido por los rayos extremos, o sea que son más lejos respecto al eje central. Para eliminar este problema, hay dos soluciones posibles. Una es utilizar los espejos parabólicos, que simplemente no van a permitir a estos rayos alcanzar el espejo, o sea, entra solamente la parte cercana al eje central. Una forma, bien, eso requiere modificación del espejo, pero hay otra forma más simple y eso es utilizar un diafragma, o sea, un obstáculo opaco que va a obstaculizar la entrada de estos rayos problemático y va a permitir un enfoque perfecto y una alta nitidez de los espejos. Con este problema vamos a terminar nuestra clase y en la próxima clase vamos a hablar del segundo fenómeno relacionado con la transmisión, el fenómeno uh, de refracción. Pues hasta próxima clase. Adiós.